sacaba la pistola todas las noches a tirar bala. Ese señor se emborracha y sacaba esa pistola y empezaba a gritar, ¡ay, pejo, puta, que vive el Atlético Nacional! ¡Gonorrea! ¡Pa, pa, pa! Saben que, yo no sé, yo no voy a tirar mierda, pero pues hay gente que es muy bullosa, así o qué. Por allá fue donde me robaron la bicicleta que les conté pues en uno de los streams pasados, parce. Tenía estos dos hijos, parce. Estos dos hijos, ellos se llevaban, de edad se llevaban la diferencia como digamos que unos 2 añitos. El más mayor tenía como unos 16 años y el más joven tenía como unos, sí, como unos 15 por ahí. Pelados muy, muy, muy tranquilos, parce. Pero ese pedazo por ahí era muy, muy complicado. Eso en esa esquina que les mostré, eso ahí era una batalla campal, era un escenario entre dos pandillas muy notorias de aquellos tiempos. Yo no sé si eso todavía esté así, pero en aquellos tiempos estaba. Del lado derecho se llamaba El Palo, del lado izquierdo venían los manes que eran los de la gallera, que eran realmente unos manes que venían de un montón de calles más allá abajo, donde había un lugar que funcionaba pues como un estadio peleadero de gallos. Entonces le decían la gallera. Esos manes se parqueaban allá en la gallera a fumar marihuana, sí o qué, a robar, porque yendo por allá fue donde me robaron la bicicleta que les conté pues en uno de los streams pasados, parce. Entonces esos manes se daban plomo con los del palo. Y justamente por ahí donde nosotros vivíamos, se ponían en esa transversal, marica, y se daban plomo así, cra, 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 cra. Parce, esos manes antes usaban mucha hechiza, ¿sí o qué? Pa, y vos los veías que con un cuchillo ahí zafando eso para que salga ese cartucho para meter otro. Era una locura. Yo los puedo ver con estos ojos porque en nuestra casa había un balcón. Una vez yo me quedé ahí atrapado y yo podía ver pues toda la acción, marica. Uy, eso es otra historia que les voy a contar. Pero estos hijos de este señor, parce, digamos, no vamos a decir el nombre pues, para no quemarlos, pero digamos que Anthony y Gerardo. Anthony el mayor, Gerardo el menor. Anthony andaba mucho en la calle, era muy bueno, era una persona muy, muy tranquila y todo, pero andaba mucho en la calle y ese marica empezó a tener problemas con lo que era pues la calle. Usted sabe que cuando uno está todo el día en la calle, para arriba y para abajo, sin Dios, sin ley, y uno está joven en esos barrios, parece, las probabilidades de que usted se meta en un problema son muy altas y él no fue la excepción. El man jugaba fútbol y jugaba muy bien. Al parecer el man llegó, parce, gambeteó a alguien, parce, por allá terminaron mal en un juego y, parce, se fueron a los puños, el man le ganó, pille la vaina. Ese man después llegó, se dio la vuelta y fue y le dio plomo a ese man y lo hirió. El man terminó pues sucumbiendo ante las heridas días después en el hospital. ¿Sí o qué? Después, Gerardo, el menor, que le atribuimos ese nombre, pues para proteger la integridad pues, de estas personas, porque yo no quiero pues saber que alguien sea de por allá, parce, y yo esté aquí quemando la vida, ¿sí o qué? De cómo esas pandillas se peleaban, esas pandillas del lado de acá versus las pandillas del lado de acá, huevón. Y cómo yo podía apreciar esas peleas de vez en cuando, pues, cuando me quedaba pues atorado ahí, sí o qué. Yo vivía en esta casa, huevón, sí o qué. Esta casa la convirtieron en este granero. Esto no era un granero, esto era una casa normal, sí o qué. Entonces los vecinos de aquí de esta casa, que tampoco era un granero y que no era de tantos pisos, era un solo piso, esos maricas, parce, uno de los hijos salió a jugar fútbol y terminó en un problema. Después se le acercaron, le hicieron unos tiros, lo lastimaron, él terminó sucumbiendo ante pues esos balazos. Terminó pues departiendo días después. El hermano Gerardo, pues obviamente por dolor, empezó a buscar a ese man y le montó la perseguidora, parce. Dicen, huevón, que ese man le montó la perseguidora al asesino. No sabían quién era, pues, especulaban. Pero el man le montó la perseguidora, parce. El man lo buscó, lo buscó, lo buscó hasta que lo encontró. Lo perseguía, lo seguía hasta cuando el marica salía del colegio. El man salía del colegio, el man lo seguía. El man le montó una perseguidora, le montó la inteligencia, huevón. Y ojo, ese pelado no era malo. Ese pelado era un pelado tranquilo, literalmente. Un pelado suave, ¿sí o qué? Melo, pero pues el man estaba dolorido.
El man estaba adolorido. El papá de ellos, ese señor era un señor muy bulloso, muy impertinente. Ese señor era por allá del Atlántico, una vaina así, ¿sí o qué? Entonces era muy bulloso, muy impertinente, ¿sí, sí o qué? No le estoy tirando chida al señor, pues. Pero pues él era así. Ustedes saben que, yo no sé, yo no voy a tirar mierda, pero pues hay gente que es muy bullosa, ¿sí o qué? Y yo creo que la cultura a veces influye, ¿sí o no? A ver, parce, ¿alguna vez has visitado Europa? ¿Has visto España? No, loco. Esta mañana estábamos a 5 grados de frío, parce. No, yo no he tenido la oportunidad de ir a España. Estoy planeando este año que viene, bueno, perdón, este año ya, 2026, tener la oportunidad de ir, loco. Sí, ok, ir a visitar, pasarla bueno por allá. Sí, o no, aprovechar que cuando uno está allá, tengo entendido que puede viajar a muchos países, ¿no? Entonces estar en España, disfrutármelo, pues con la familia, y después nos vamos con la familia, nos vamos que para, qué sé yo, Francia, Alemania, cualquier cosa así. Parce, prepárate para el frío español. Uf, sí, porque este frío por acá en California no es un frío real. Sí, o que por acá el frío no es tan real. No es tan real, no es tan real. Si yo estuviera es que en Nueva York o en estados como Connecticut, por allá sí, ahí sí, sí, brutal, nieve, hijo de puta, la gente tiene que sacar los carros que están enterrados, marica, o sea, una tormenta, se cancela el trabajo, se cancela todo, weón. Parce, imagínese, weón. Entonces toda esta gente se ponían a dar balas, se ponían a dar todas esas cosas. Pasa, resulta, acontece que uno de esos pelados era de este combo de la gallera, weón. Ese man, Gerardo, se le metió al combo de la gallera, parce, un día en la noche. Ah, el papá de él, que era lo que les quería contar, el papá de él, cuando se emborrachaba, todos los miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, descansaban nomás el martes, una vaina así, sacaba la pistola todas las noches a tirar bala. Ese señor se emborracha y sacaba esa pistola y empezaba a gritar, ¡ay, pejo, puta, que vive el Atlético Nacional! ¡Gonorrea! ¡Pa, pa, pa! Parce, y uno como niño acostado escuchando nomás esos tiros que ¡tas, tas, tas! Y eres que, ay, parce, ¿será que eso es bala o qué? Ay, huevón, ese señor era muy loco. Entonces, ¿qué pasó? Gerardo llegó, le montó la inteligencia. Cuando el man sabía en el momento, el lugar donde el pelado ese iba a estar, parce, yo no sé cuál era el nombre de ese man. Pues digamos que era un man, digamos que un tal Pepe, se llama es que un tal Pepe, ¿sí o qué? Cuando el tal Pepe estaba posteado allá en la gallera, dice que fumándose el blunt, ¿sí o qué? El man estaba fumando un poquito de guana ahí tranquilito, posteado. Parce, le llega a Gerardo por la espalda, lo toca, el man se voltea y le dice, ¿qué pasó? El man le dice, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Déjame en serio, ¿qué pasó? ¿Vos no fuiste el que le diste pues a mi hermano? Y el man es que, ¿cómo así? Que respetame, que yo no sé qué. El man le dijo, cállate, hombre. Parce, sacó el tote, se lo puso en la cara, lo explotó. Lo explotó, weón. Desde ese mismo momento, nadie jamás volvió a ver ese pelado, pues. Bueno, yo no sé qué pasó ahí, pero ese pelado se echó a la fuga. Ese man tenía como unos 16 años. Se echó a la fuga, weón. Obviamente él sabía que iban a venir detrás de él. Él sabía que había más testigos. El man llegó, o sea, el man estaba ahí con el combo, el man llegó y se lo acercó, lo estalló. El combo, yo no sé si el combo reaccionó, yo no sé, parce, exactamente, pero el man como que se libró, parce, yo no sé, supuestamente se fue para el lugar donde ellos vivían, huevón, para la costa, yo no sé. Eso es una historia que yo la estoy contando como me acuerdo, pues porque yo estaba muy niño. Y pues yo a los niños no les contaban esas cosas, ¿no? Yo escuchaba los que mi papá contaba, ¿no? Y pues yo sí vi pues la ausencia del man, parce, yo sí vi el velorio pues del hermano de él, parce, yo sí vi el sufrimiento, ¿sí o qué? Yo sí vi como el papá ahora, en vez de descansar los martes, ese señor tomaba todos los días, huevón, obviamente el sufrimiento, parce, o sea, el dolor tan berraco, ¿sí o qué? Dice Fénix. Y también sé que el Mundial de Fútbol en los tres países, México, Canadá y Estados Unidos, ya está cerca, sí, ¿no?